Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro aprendizaje, con este conocimiento teológico. Hoy llegamos a un tema muy particular, un tema muy apasionante, al menos para mí. Es el de la Sagrada Escritura. Ufale, se puede decir tantas cosas de la Sagrada Escritura. Ojalá que podamos abarcar tanto en tan poco, pero no, cualquier intento de querer englobar toda la realidad de la Sagrada Escritura en un solo video ya es algo presuntuoso, pero haremos lo mejor posible y sobre todo ojalá que a usted también le ayude un montonazo eh, este tema. Fíjense que quiero. Bien, entonces, para comenzar, quiero que le pongamos atención a estas dos citas. La primera es de la Fuente de los Deseos, créanme que no recuerdo de dónde la saqué, la vi y lastimosamente no anoté de dónde era, un fallo mío, pero está bastante simpática. Si se fijan, ahí hay cuatro verbos, bueno, hay más verbos, ¿verdad? Hay cinco, pero hay cuatro verbos que es el estudiar, meditar, vivir y transmitir. De esos cuatro verbos, ¿cuál cree usted que es el más difícil de cumplir? El más difícil de lograr. A ver, unos segunditos para pensarlo. Estudiar, meditar, vivir y transmitir. Yo pienso que el más fácil es estudiar. Sí, yo sé que se oye fácil, pero y tal, pero no nos confundamos, ¿verdad? Estudiar la Sagrada Escritura es fácil. Yo he tenido alumnos hasta satánicos o ateos y me la han pasado súper bien la materia. O sea, estudiar, aunque no seas creyente, es fácil. Si la pueden pasar ellos, no es denigrar a nadie, pero si la pudieron pasar ellos que ni siquiera creen en lo que estamos viendo, o sea, pues es fácil estudiar la Sagrada Escritura, un libro más que como estudiar El Principito, como estudiar Harry Potter, como estudiar cualquier cosa. Va, es fácil. Meditar es un poquito más difícil porque ya requiere tiempo, ya requiere eh, atención, requiere un montón de cosas, ¿verdad? Pero es relativamente fácil. Aquí empieza lo difícil, vivirla. Vivirla, vivir la Sagrada Escritura es lo complicado, ¿verdad? Ya en otros temas hemos visto que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que la falta de testimonio de los creyentes, ¿verdad? Ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos actualmente las religiones. No solamente las religiones, pero en fin, ya de ahí transmitirla también es súper difícil porque implica vivirla, implica meditarla, implica estudiarla. Entonces, transmitirla, sobre todo con el ejemplo, es lo más difícil, ¿verdad? Creo que el de transmitir es el más difícil porque, o sea, vivirla y transmitirla, ahí está, ¿verdad? Transmitirla sí, quizás pensándolo bien, pensándolo mejor, transmitirla cualquiera lo puede transmitir también, ¿verdad? Porque yo puedo ser un eco o un repetidor de alguien, pero ya vivirla quizás sí es el más difícil, ¿verdad? Así que ahí está la cita esa que les digo que es de la fuente de los deseos. Y la otra es la de Lucas en el capítulo 11, versículo 28, que dice, bienaventurados, saben que la palabra bienaventurados significa doblemente feliz, doblemente perfecto, fascista y santo. No, no, mentira, perdón por la propaganda. Bienaventurado significa doblemente feliz, sea doblemente feliz aquel que oye la palabra de Dios y la practica. Entonces, es bueno vivirla, practicarla, escucharla y eso es lo importante, ¿verdad? Bien, nos metemos ya de lleno en el tema. Entonces, ahorita vamos a empezar con nuestros amigos los musulmanes, los islámicos, que, bueno, a lo largo de la historia han tenido pobrecitos, la verdad que digo pobrecitos porque han tenido mala fama, son gente buena, pero no todos, tristemente no todos son gente buena, como toda cosa que tiene que ver con humanos, ¿verdad?
Hay ciertos grupos radicales en los que se han dedicado a hacer la guerra santa famosa, ¿verdad? Los atentados terroristas. Uno incluso cuando oye la palabra musulmán piensa en terrorismo, ¿verdad? Piensa en gente con turbantes que hacen la guerra, que matan personas. Y lastimosamente esa es la imagen que se nos ha vendido aquí en Occidente, ¿verdad? En Oriente, pues es de lo más común ver musulmanes y no pasa nada, o sea, son gente que vive en su fe, que vive en su religión y tampoco es que sean todos malos, ¿verdad? Entonces, el Corán, fíjense que literalmente significa recitación. Como su nombre lo dice, es recitar los pasajes que están ahí. Eso es una de las cosas que más les gusta hacer a los musulmanes. Recitar el Corán, recitar los versículos, incluso uno de sus grandes propósitos es aprendérselo, llegárselo a aprender de memoria, el Corán. Imagínense, es bastante fuerte tener este propósito. Se supone que Mahoma, que es su principal profeta, que es su gran representante de esta religión, recibió una revelación hecha por el ángel Gabriel. Si se recuerdan, en el cristianismo, Gabriel es quien le da el mensaje a María de que va a ser la madre del Salvador. Entonces, comparten muchos rasgos con el cristianismo. Hay muchos personajes del cristianismo que están en la religión islámica y les guardan bastante respeto. Incluso al Jesucristo mismo le guardan un gran respeto los musulmanes, aunque solamente lo ven como una especie de profeta o un hombre iluminado, por así decirlo. No lo ven como Dios. La religión fue fundada en el siglo VI después de Cristo. Es una religión bastante nueva, si lo queremos ver así, a comparación del cristianismo y del judaísmo. Y el Corán se divide, al igual que la Sagrada Escritura, en versículos y en capítulos. ¿Verdad? 114 asoras le llaman ellos a los capítulos y esos capítulos tienen versículos que son en total 6.236, solamente que ellos le llaman aleyas. ¿Qué decir de los musulmanes? Pues son gente de mucha oración, están obligados a orar 6 veces al día en dirección hacia el oriente. Señores, señoritas, caballeros, damas, fíjense dónde está el oriente. Hagamos ese ejercicio de cuando estábamos en educación básica, cuando la maestra nos dijo, el norte está hacia tal lado, el sur está hacia tal lado. Si fuéramos musulmanes, por favor, señale hacia dónde está el oriente, hacia allá tendríamos que orar. Entonces, no vea la brújula del celular. Acuérdese, por favor, cuáles eran los sentidos, perdón, los puntos cardinales, ¿verdad? Para que sepa orientarse bien. Entonces ellos oraban hacia el oriente porque la ciudad que ellos más aprecian es la Meca. Entonces, y la Meca está en el oriente, así que están obligados a orar hacia esa dirección. Hay una curiosidad, hay una palabra que les hemos copiado a los musulmanes y es la palabra ojalá. Ojalá, nosotros decimos ojalá, pero eso significa primero Dios. Así que, señor ateo, usted que me está escuchando, ya nunca vuelva a decir ojalá en esta vida, porque está pidiéndole a Dios. Primero Dios pase esto. Ojalá que se cumpla esto. Primero Dios. Es una palabra que se las hemos copiado a ellos. Ojo, no me vaya a decir a la Madrid que Dios Madrid. No, 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 ese es otro ala, ¿verdad? Así que no lo confundamos. Luego están los judíos. Fíjense que para los judíos, ahí está uno de los judíos más famosos del mundo mundial. Por favor, no piensen lo que este judío dice. Los judíos tienen un libro sagrado que es la Tanaj. Muchos confundimos la Tanaj con la Torah, pero la Torah es parte de la Tanaj. Luego están los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Fíjense, la Tanaj es un recurso mnemotécnico para recordarse, el nombre es un recurso mnemotécnico para recordarse de las partes que lo componen. Como por ejemplo la Biblia, nosotros sabemos que es Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Entonces, si quisiéramos llamarle a la vida, perdón, a la Biblia ATNT para acordarnos de las partes, pues ese es un recurso mnemotécnico. Podría llamarse la Biblia ATNT.
ATNT, pero no se llama así, evidentemente. Así, algo así se les ocurrió a los judíos. Ellos le pusieron Tanaj, la T de la Torah, la N de los Nevi'im y la K de los Ketuvim. La K, quizás como es un sonido muy fuerte, K, al final se convirtió en una J para terminación de palabra, pues quizás la K es muy fuerte. Entonces no era muy fácil de pronunciar. Entonces, estos libros, fíjense, forman en total 39 apartados, 39 eh, libros en total. La Tanaj tiene 39 libros en total. Y pues ahí están las tres partes que lo contienen. La Torah es nuestros mismos 5 libros primeros de la Biblia. Los Nevi'im son los profetas que ya conocemos y los escritos son todas aquellas cosas que no son ni profetas ni son ley. Entonces ellos dijeron, así como un cajón que nosotros tenemos para la ropa que no sabemos dónde meterla, pues algo así les pasó a ellos, ¿verdad? Los demás escritos, todo aquello que no es profeta o que no es ley, pues los metieron ahí. Y forman los 39 libros del Antiguo Testamento. Se los hemos copiado tal cual. O sea, no les hemos ni agregado ni quitado nada. Ese quitado entre comillas, porque ya van a ver que, o agregado, mejor dicho, bueno, dependiendo de la perspectiva en lo que se vea, agregado o quitado, entre comillas, no le hemos hecho eso, ¿verdad? Pero ya vamos a ver más adelante que algo pasó. No se les olvide, 39 libros, llévense este dato, por favor. Para los cristianos, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Que la Biblia es un conjunto de libros santos inspirados por Dios. Si en algún examen les pregunto quién es el autor de la Biblia, pues tendría que poner usted así a ciencia cierta, Dios. El autor es uno, es Dios. ¿Quién la escribió? Ahí ya cambia la pregunta y la escribieron hombres, hombres inspirados por Dios. De ahí viene la palabra agiógrafo. Agio significa santo en griego y grafos significa letra. Entonces, letra santa, alguien que escribió letra santa. No significa que las personas que le hayan escrito son santos, no, sino que lo que escribieron, el mensaje que escribieron era santo. De ahí viene la palabra agiógrafo. ¿Ok? La etimología de la palabra Biblia viene del griego biblion, que significa libro, y Biblia en plural significa los libros. De ahí viene nuestra palabra biblioteca. Biblio es lugar, es libro y teca es casa, la casa del libro. Eso significa biblioteca. Así que de ahí viene, no tiene mayor ciencia. Y la Biblia es como una biblioteca chiquitita, ¿verdad? Porque ahí es donde hay muchos libros. Es un solo libro, pero hay tantos libros. Ya vamos a ver cada Biblia cuánto tiene. ¿Eh? A lo largo de la historia tiene un montón de nombres, Sagrada Escritura, Revelación, Palabra de Dios, Escudo Protector, Espada Divina, y tantos nombres que le han dado a la armadura de tal y ya todos los nombres habidos y por haber que tiene la Biblia, ¿verdad? Y yo sé que conocemos de Sagrada Escritura y vamos a hacer la prueba, ya van a ver, en cuáles lenguas originalmente se escribió la Sagrada Escritura. A ver si me lo dicen, a ver si me lo hacen saber. Lenguas de la Biblia. Son tres, el hebreo, el arameo y el griego. El hebreo, pues es la lengua oficial o la lengua madre de los israelitas. El arameo es un dialecto, es una mezcla entre hebreo y algunas otras palabras que allí se han dado de los pueblos circundantes de la región del norte de Israel. De ahí surge el arameo. Y es como nos pasa hoy en día, ¿verdad? Quizás el ejemplo más claro que tengo yo es el de España. Fíjense que los catalanes, los barcelonistas, los valencianos, ellos hablan el catalán. La catalán es una mezcla de español con francés. ¿Por qué? Porque ellos están en la frontera con Francia. Entonces, de la mezcla esa surgió ese idioma, mezclar
el francés con el español dio origen al catalán. Luego nos vamos a la otra punta de España, al otro extremo, y están los gallegos. El idioma gallego es una mezcla de español con portugués. Y es porque Galicia, la región de Galicia, está cerca de Portugal, o sea, son gente fronteriza que en algún momento pues se juntaron para hacer tratados, para hacer comercio, y ahí es donde surge ese idioma. Entonces el arameo más o menos viene siendo como eso. Y el griego, que era el lenguaje oficial en una cierta época, se recuerdan cuando Alejandro Magno llevó a cabo la helenización, pues el griego pasó a ser como el inglés hoy en día, ¿verdad? La lengua oficial del imperio griego. Y por eso la gente sabía griego. Hay un idioma, el latín, pero ese idioma era romano. Y hubo un tal San Jerónimo, Jerónimo para el que no le quiera llamar así, un tal Jerónimo decidió traducir la Biblia de sus idiomas originales al latín, a un latín vulgar. El latín vulgar, ojo, la palabra vulgar significa pueblo, vulgo. No significa que sea chabacán, sino que es vulgo. No sé si les pasa a ustedes, pero el inglés que aquí se nos enseña es muy gramatical, es muy fino. En cambio, el inglés que hablan en Estados Unidos es vulgar, es del vulgo, es del pueblo. La gente, cuando tú le vas a hablar aquí bien fino, la gente hasta se extraña ya en Estados Unidos que tú cuidas la gramática, que tú cuidas las estructuras. Lo mismo es este latín, era el latín que hablaba el pueblo. ¿Ok? Y esa traducción, imagínense, esa traducción que hizo San Jerónimo se mantuvo a lo largo de 15 siglos, casi aproximadamente, porque Lutero fue el que vino. Una de las cosas buenas que hizo Lutero, se la aplaudo mucho yo, es que haya dado acceso a las personas a la Sagrada Escritura en alemán, un idioma que era muy propio de un país, es muy propio de un país, pero que ya era abrirle las puertas a las personas a la Sagrada Escritura. Entonces, eso es una cosa buena que hizo Don Lutero. ¿Verdad? Hasta imagínense cómo tuvimos la misma Biblia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cambió? Es lo que vamos a ver dentro de un ratito. La división temática de la Sagrada Escritura es bastante similar en los dos testamentos. En el Antiguo Testamento, pues tenemos estas cuatro categorías muy parecidas a la Tanaj. Lo único que nosotros, los demás libros que ellos tienen en los Ketuvim, pues nosotros los hemos dividido en históricos y en sapienciales. El Pentateuco es el mismo, es la misma Torah y los libros proféticos pues son los mismos Nevi'im. Eh, si le pongo ejemplos, pues Pentateuco, ya sabemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Libros históricos, pues están eh, las crónicas de los reyes, el libro de Samuel, el libro de, de yo qué sé, del mismo libro de los reyes, o sea, es reyes, crónicas, todos estos libros históricos pues entran ahí. Los sapienciales o didácticos, pues los más famosos son los salmos, el libro de la sabiduría, el de proverbios, o sea, súper sapienciales, vea, de ahí viene la palabra sabiduría, sapiencia. Y los proféticos ya lo sabemos, vea, Isaías y tal. El Nuevo Testamento es igual, tiene libros históricos, los 5 primeros libros, historia porque hablan de un hombre, de Jesús, y los hechos de los apóstoles, que por eso se llaman así, hechos, ¿verdad? Son históricos. Los didácticos son todas las cartas. Las cartas, pues los escribían para ayudar a a las demás iglesias a comportarse bien, a dar consejos, a evitar cosas, entonces por eso se llama didácticos, enseñan. Y el profético, el libro profético, el único libro profético que hay en el Nuevo Testamento es ese que usted está pensando, el último libro de la Sagrada Escritura, que es el Apocalipsis. Así que ese es el último de los libros de la Biblia y es el único libro profético del Nuevo Testamento. Esa es la división temática. Ahora vamos a la división de la Sagrada Escritura. Nuestros hermanos evangélicos tienen 39 libros, al igual que la Tanaj de los judíos, tienen 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo, haciendo un total de, a ver, matemáticas, hijo, como dice el meme,
haciendo un total de 66 libros, ¿verdad? 66 libros en total. En cambio, los católicos tienen 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo, haciendo un total de 73 libros. Si a 73 le quitamos 66, ¿cuántos libros nos quedan de diferencia? Matemáticas, a ver, 7, ¿verdad? 7 libros. ¿A quién le debemos esa situación? Pues se la debemos a ese señor que están señalando ahí todos, que es Lutero. Lutero se le ocurrió una magnífica idea y es que al separarse en el año 1517 de la Iglesia Católica, él quiso volver a los orígenes y los orígenes son la Tanaj. Entonces, de allí que le quitara 7 libros al Antiguo Testamento que todos usábamos, la Biblia de San Jerónimo, le quitó 7 libros que son los que vamos a ver a continuación y les voy a contar de mejor forma por qué tenemos esa diferencia. Los primeros 66 libros de la Sagrada Escritura se les llama protocanónicos. Proto significa primero y canon significa regla. La primera regla de la Escritura son esos 66 libros. Los libros deuterocanónicos, pues ya se imaginarán por qué significa deutero. Deutero es segundo y canon regla. La segunda regla, ¿verdad? Son 7 libros. Yo me los aprendí así, se los digo a continuación. Yo me los aprendí con este recurso mnemotécnico que se llama acróstico. Los acrósticos se sirven para recordarse de una lista de palabras, ¿verdad? Entonces, yo me lo aprendí así. Tohu Saeva Mama. Tohu Saeva Mama. Suena a canción de King Flip. No, mentira. Suena a canción así, no sé. Tohu Saeva Mama. Pero si uno lo repite unas 3 veces, ya se le queda. Tohu Saeva Mama. Libro de Tobías, el de Judith, el de Sabiduría, el de Eclesiástico, el de Baruch, el de Macabeos 1 y Macabeos 2. Les cuento, ¿se recuerdan cuando en las deportaciones, cuando Alejandro ya había muerto, Alejandro Magno murió, se recuerdan que se hizo una gran... Perdón. Voy a volver a comenzar. Perdón, me emocioné mucho. Es que me emociona mucho esta parte. Se recuerdan que cuando los judíos empezaron a dispersarse, la diáspora judía, cuando hubo persecución y cuando se los llevaron para Siria, pero se los llevaron para Babilonia, muchos judíos emigraron a Alejandría. Alejandro ya había fundado esta ciudad, ya la gente sabía hablar griego, entenderlo, leerlo y se comunicaban así. Entonces muchos judíos se fueron para esa ciudad porque era una ciudad próspera, era una ciudad portuaria en la que había comercio y evidentemente era un buen lugar para vivir. En Alejandría, los judíos que se fueron para allí se toparon con estos 7 libros, escritos en griego, que hablaban acerca de su historia. Y ellos estaban sorprendidos cómo estos libros estaban presentes ahí y hablaban acerca de ellos. Entonces, los judíos que llegaron a Alejandría le agregaron estos 7 libros deuterocanónicos, estos 7 libros que no están en la Tanaj originalmente, se los agregaron y formaron el canon de Alejandría. En otro tema vamos a hablar acerca del canon, qué es la palabra canon y cómo se formó. Entonces, ellos eh, se los agregaron y empezó el primer problema, porque cuando estos volvieron a Israel, a Jerusalén, se toparon con que los judíos de allí no aceptaban estos 7 libros, porque decían que estaban contaminados por haber sido escritos en griego. Así que no los aceptaron, no los quisieron, y ahí se dio la primera controversia. Unos judíos aceptaron el canon alejandrío y otros judíos aceptaron el canon de Jerusalén, es decir, 46 libros en contra de 39. Ahí se dio la primera división. De allí, San Jerónimo tradujo el canon alejandrino, le agregaron el Nuevo Testamento y se quedaron con 73 libros, hasta que llegó Lutero en 1517 y dijo, yo voy a volver a los orígenes. ¿Y cuáles son los orígenes? Eh, Israel, la Tanaj. ¿Cuántos libros tiene la Tanaj? 39.
De ahí que Lutero le quitara esos 7 libros a la Biblia que habíamos utilizado por más de 15 siglos, bueno, aproximadamente 13, 14 siglos, ¿verdad? Entonces, Lutero ahí se cepilla esos 7 libros, ¿verdad? Así que ese es el porqué, las causas históricas de por qué tenemos eh, diferentes libros en las Sagradas Escrituras. Así que a tenerlo muy en cuenta. Ya para ir terminando, los criterios para interpretar la Sagrada Escritura, fíjense que hay que hacer el propósito de intentar entender lo que quisieron expresar los agiógrafos, ubicarnos en el momento en el que el autor sagrado estaba, y para esto exige mucho conocer historia, conocer cultura, conocer tantas cosas, ¿verdad? Y eso nos hace falta porque que Jesús haya dicho que ponle la otra mejilla, eso, ay no, yo no le pongo la mejilla porque eso es ser tonto, eso es poner la otra mejilla, tiene un contexto histórico, porque Jesús hizo esa frase, porque Jesús lo dijo, y eso es necesario estudiar para poder hacer esa interpretación. Luego, hay que tener claro que la Sagrada Escritura, como todo libro, tiene géneros literarios. No es lo mismo leer un evangelio que leer el Apocalipsis. Son géneros literarios totalmente distintos. El género apocalíptico es distinto al género histórico. El género sapiencial es distinto al género de las cartas. O sea, hay que saber qué género literario estamos leyendo en la Sagrada Escritura. A un niño no se te ocurre darle un libro de las 50 sombras de Grey. Tú le das un libro para niños. O sea, tienes que saber qué género literario es el adecuado y cuál es el que estás leyendo, ¿verdad? No solamente es dejarte ir por la portada o por lo que te dicen. Y por último, se supone que deberíamos de interpretar la Sagrada Escritura en el mismo espíritu que se escribió. Y eso, pues, evidentemente, se tiene que pedir, se tiene que luchar por eso y sobre todo pedir la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, llegamos al fin. Se ha pasado rapidito esta media hora. Como les dije, es dificilísimo querer delimitar a tan poco tiempo lo de la Sagrada Escritura. Da para mucho, pero ojalá que se hayan llevado lo esencial, ojalá que se hayan llevado lo mejor y sobre todo que hayan aprendido y comprendido un poquito más las cosas referentes a la Sagrada Escritura. Un gustazo y será hasta la próxima. Que todo me le vaya muy bien.